Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. El día de hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora Lesbia Solís Rábago. Bienvenida, doctora. Gracias, maestro. Muy buenos días a todos. Un gusto siempre. Pues bueno, la doctora gentilmente nos ofrecerá el día de hoy el tema de la función auditiva en el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y académicas. Así es que, pues bueno, les invitamos a participar, estar muy atentos y expresar sus preguntas y comentarios para que al final la doctora pueda responderles. Les comento brevemente, la doctora Solís Rábago es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina como médica general, cuenta con la especialidad en comunicación humana, audiología y foniatría, egresada por este hospital, cuenta con una maestría en educación por la Universidad Anáhuac y actualmente labora como médico especialista en la unidad de rehabilitación en el servicio de audiología y foniatría, así como coordinadora de educación en dicho servicio. Es profesora adjunta en la UNAM en el curso de posgrado de audiología, otoneurología y foniatría. Así es que, como ven, pues todo un especialista, a quien le agradecemos mucho y pues a quien les dejamos en uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues un placer el recibir esta invitación. Siempre es importante poder compartir y transmitir los conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de la vida y pues en efecto vamos a abordar el tema de la función auditiva en el desarrollo de las habilidades cognitivas, sociales y académicas. Obviamente no me voy a meter mucho de lleno en las patologías que pueden lesionar el oído, sino que nos vamos a enfocar a esta maravilla que es nuestro oído, nuestro sistema auditivo. Y bueno, pues ya iremos viendo a lo que me refiero, ¿no? Ay, no sé por qué no me pasa la primera diapositiva. No quiere correr. Perdón, ya saben que a veces hay fallas técnicas. Un segundo y retomamos la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que yo les quiero presentar es aspectos generales a nivel anatómico de cómo nosotros dividimos para cuestiones de estudio nuestro sistema auditivo. Entonces, en términos generales, el oído lo podemos dividir en tres partes principales, lo que es el oído externo, que consta del pabellón auricular, del conducto auditivo externo, y algunos autores mencionan en los libros de anatomía como parte de esta estructura del oído externo, la membrana, la cara externa de la membrana timpánica. Después vendría, como ustedes pueden observar, lo que se conoce como oído medio, que es una caja llena de aire que contiene tres huesecillos conocidos como martillo, yunque y estribo, que obviamente están sostenidos por ligamentos aquí dentro, y lo que es la trompa de Eustaquio, que es una estructura extremadamente importante para el buen funcionamiento de nuestro oído, ya que conecta directamente la nariz y la boca. Y cuando tenemos, por ejemplo, cuadros gripales, por aquí pueden ascender directamente las secreciones o la mucosidad e infectarse nuestro oído, que esto sucede comúnmente en los niños, ¿no? Y la tercera parte sería el oído interno, que consta de dos grandes elementos: el laberinto posterior, que consta de tres conductos semicirculares, que en el cuerpo humano son los encargados de controlar el equilibrio
evidentemente con otras estructuras como el cerebelo, la vista, la propiocepción de nuestro cuerpo. Y el laberinto anterior, que es la cóclea, que se encarga de hacer los procesos bioquímicos de ese sonido que entra a nuestro oído, y cuando lo recibe, pues aquí se produce un mecanismo de transducción que va a convertir los sonidos, el físico como tal, ya en una estructura más, química, que va a permitir que se transmita hacia ya nuestro cerebro, que yo pondría esta estructura como una cuarta parte de este sistema auditivo del ser humano, en donde, si ustedes ven de aquí, esto amarillo que logran ver es el nervio auditivo, que va directamente hacia el cerebro, y que obviamente hoy por excelencia sabemos que realmente es nuestro cerebro el que oye. O sea, el oído va a captar toda la serie de sonidos, pero realmente quien interpreta, decodifica, analiza, sintetiza, pues realmente es nuestro cerebro, ¿no? Al grado que tenemos una memoria auditiva. Es decir, si yo escucho una ambulancia, la sirena de una ambulancia, aunque yo no la vea, sé que está sonando una ambulancia, ¿no? Entonces, la verdad, vamos a ir viendo cómo el aparato o la función auditiva es algo realmente maravilloso y de una estructura tan bien organizada, tan bien engranada, que cualquier parte que falle de aquí puede ocasionar una lesión o un tipo de pérdida que ya están más que clasificadas, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Nuestra vía auditiva, que consta de una vía aferente, que es ascendente, va hacia arriba, y la vía eferente o descendente, que lleva de regreso la información recibida de los sonidos nuevamente hacia nuestro oído, ¿no? Entonces, esto anatómicamente, en términos generales, es lo que constituye nuestro oído. Y bien, pues los seres humanos nos vamos a relacionar con el medio que nos rodea a través de los órganos de los sentidos, que, como sabemos, son los receptores de contacto: el gusto, el tacto, el olfato, mientras que los telereceptores, los cuales captan la información que se genera a distancia, son los dos órganos de los sentidos más importantes en el ser humano, ya que permiten, claro, en conjunto con los otros tres, que podamos mantener el contacto con el medio que nos rodea, es decir, sentirnos vivos en un mundo vivo, porque la disminución del contacto con el medio definitivamente va a alterar el equilibrio biopsicosocial en todos los seres humanos. Entonces, estos telereceptores son importantísimos para nuestro desarrollo en todos los aspectos. Por lo tanto, les puedo decir que la audición periférica nos lleva a entender y a realizar a nivel central superior los fenómenos de la percepción auditiva central, y luego estos dos elementos de ingreso nos permiten el desarrollo del lenguaje oral, y vamos a ver cómo a través de la audición periférica, la percepción auditiva central y el lenguaje oral, nosotros estamos en posibilidad de desarrollar el segundo gran código comunicativo lingüístico que tiene el ser humano, que es el lenguaje escrito o el código escrito. Es decir, sin una audición periférica, todos estos factores que hemos mencionado aquí, pues no se van a poder realizar ni dar, ¿no? Entonces, esa es parte importante de que tengamos una capacidad auditiva preservada, sana, adecuada para poder salir adelante, ¿no? Entonces, puedo decirles que la función del oído llegó a ser en tiempos muy remotos la piedra angular con la que fue surgiendo el intrincado sistema de comunicación del ser humano. La relación audición y lenguaje está estrechamente ligada, ya que sin la primera no se podrá adquirir la segunda. Es decir, lo que quiero que nos quede muy claro es que la principal consecuencia fisiológica de la audición es el desarrollo de la lengua materna, dependiendo de lo que nos toque hablar. En este caso, pues nosotros es el español, pero hay una relación indisoluble entre audición y lenguaje.
y son pues importantísimas, ¿no? Y en términos coloquiales yo les podría decir que podemos definir la audición como una de las funciones más refinadas del ser humano, que va a ser esencial para el desarrollo normal del lenguaje, el habla y la adquisición de habilidades cognitivas. Por lo tanto, el desarrollo y la estimulación auditiva son esenciales desde el nacimiento, debido a que a través de la escucha pues podemos trabajar la capacidad de atención, de concentración, nuestra capacidad lingüística, la comunicación, las habilidades sociales, la mejora del aprendizaje, entre muchísimas otras cosas que ya iremos viendo en lo largo de esta plática. Les presento un video para que vean. El sentido del oído es un proceso complejo conocido como transducción auditiva. El oído convierte las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. A medida que el sonido entra al oído, este pasa a través del canal auditivo externo, donde choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra en respuesta al sonido. Sonidos de tono o frecuencias bajas producen vibraciones lentas. Y sonidos de bajo nivel o amplitud producen vibraciones de menor intensidad. Sonidos de alta frecuencia producen vibraciones rápidas. La membrana timpánica tiene forma de cono y se articula con 3 huesos llamados huesecillos del oído. Ellos son el martillo, el yunque y el estribo. Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos de modo que transmiten información sobre frecuencia y amplitud. Los 3 huesos pivotean juntos sobre un eje. El eje del pivote está constituido por una serie de ligamentos que mantienen los huesecillos en posición dentro de la cavidad. El ligamento interior del martillo y el ligamento posterior del yunque tienen una importancia crucial para el eje del pivote. En esta ilustración se han omitido 2 estructuras que de otro modo impedirían la visualización de esta sección del oído medio. Estas son el nervio del cordón del tímpano y el tendón del músculo tensor del tímpano. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son transferidas a la platina del estribo. El estribo se mueve como un pistón enviando vibraciones dentro de la estructura llamada laberinto óseo. El laberinto está lleno de un fluido llamado perilinfa. Si este funcionara de manera rígida y como un sistema inflexible, el movimiento del estribo no sería capaz de desplazar la perilinfa y por lo tanto no podría transmitir las vibraciones de la estructura ósea. Debido a la flexibilidad de la membrana llamada ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto. El corredor que lleva a la ventana redonda se encuentra dentro de la parte espiral del laberinto óseo conocido como cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda. La posición del tubo en espiral donde las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea se llama escala vestibular. La porción que desciende se llama escala timpánica. Una tercera estructura llamada conducto coclear está situada entre la escala vestibular y la escala timpánica. El conducto coclear está lleno de un fluido llamado endolinfa y cuando se ve en sección transversal quedan visibles las ventanas que separan los 2 sistemas. Ellas son la membrana de Reissner y la membrana basilar. Estas membranas son flexibles y se mueven en respuesta a las vibraciones que viajan hasta la escala vestibular. Seguidamente, los movimientos de las membranas envían vibraciones de vuelta hacia la escala timpánica.
Una estructura especializada llamada órgano de Corti está situada sobre la membrana basilar. Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por células especializadas dentro del órgano de Corti llamadas células ciliadas. Las células ciliadas están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectoria. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células ciliadas se flexionan contra la membrana tectoria, con lo cual se activan. Toda la membrana basilar no vibra al mismo tiempo. En lugar, áreas específicas a lo largo de la membrana basilar se mueven de manera independiente en respuesta a diferentes frecuencias de sonido. Bajas frecuencias hacen vibrar la membrana basilar cerca del vértice de la cóclea, y las frecuencias altas producen vibraciones cerca de la base. Este arreglo se conoce como organización tonotópica. Juntas, esta secuencia de eventos es responsable de la percepción acústica del mundo que nos rodea. Este video que acabamos de ver, que uno es que habla de lo que es la tonotopicidad y el otro de la función de las células ciliadas. Entonces, en el siguiente video que vamos a ver, van a ver cómo vamos a desarrollar una cóclea y cómo se da esta tonotopicidad en ella. Escuchando la música van a ver dónde se producen los sonidos agudos y dónde los graves, pero esta tonotopicidad llega hasta el cerebro. De que en determinadas zonas identifiquemos el tipo de sonido que estamos recibiendo, llega hasta nuestro cerebro y ahí estas células nerviosas de la misma manera tonotópicamente van identificando si es un sonido grave, si es un sonido agudo y cómo se dan esos mecanismos. Evidentemente nosotros al momento de estar oyendo vivimos en un mundo tan inmerso de sonidos en todas partes, en todo momento, que obviamente no es que la frecuencia tal o el sonido tal, sino que es un conjunto y con este video podemos ver cómo la cóclea va reaccionando con todos los sonidos que van llegando y cómo va haciendo. De hecho, se le ha comparado como el teclado de un piano a esta tonotopicidad. Y en el siguiente video lo que quiero que veamos es cómo funcionan estas células ciliadas. Se van a maravillar verdaderamente porque son realmente células nerviosas que si se dañan por cualquier cosa, como cualquier célula de tipo neuronal, ya no es posible que se recupere esa célula, ¿no? Miremos más de cerca estos objetos con forma de V. En realidad son grupos de 3 filas de pelillos que forman parte de un sistema amplificador autónomo. Si echamos un vistazo por debajo, deberíamos ver el resto del amplificador. Aquí está. Los pelillos salen de una célula con forma de salchicha que hay bajo ellos. Se ha conseguido aislar una de estas células con sus pelillos. Veamos lo que hace cuando le ponemos música.
puede que reconozcan la canción. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Todos bailan literalmente. La respuesta excitada de estos pelillos amplifica las débiles vibraciones que llegan aquí del mundo exterior. Y lo hacen tan bien que podemos oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Espero que, igual que a mí, a ustedes les parezca maravilloso cómo se da esta función de la audición, que parece un órgano tan pequeño, a veces no lo tomamos tan en cuenta, que no lo cuidamos o no sabemos qué hacer cuando ya nos enfrentamos a algún problema. Y bueno, lo que enseguida quiero presentarles y quiero compartir con ustedes es que encontré un informe mundial sobre la audición que elaboró la Organización Panamericana de la Salud y que a mí en particular me pareció muy interesante, porque habla de una audición a lo largo del curso de la vida de un ser humano. Entonces vamos a hablar acerca de esto, y primero lo que se manifiesta en este documento pues es que el sentido del oído es un aspecto clave del funcionamiento en todas las etapas de la vida. Si no se atiende adecuadamente, su pérdida va a repercutir en toda la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cuál es el panorama? Pues que cada persona tiene una trayectoria auditiva singular que va a estar moldeada por diversas influencias que se reciben a lo largo del curso de la vida. Entre ellas se encuentran las características genéticas, los factores biológicos, comportamentales y ambientales. El curso de la trayectoria auditiva va a determinar la capacidad auditiva de una persona en cada momento. Hay factores causales y factores protectores que van a influir en la capacidad auditiva de un ser humano. Aunque los factores que influyen en la capacidad auditiva pueden surgir en distintos periodos de la vida de una persona, es más probable que se experimenten determinados factores o que las personas sean más susceptibles a sus efectos en ciertos momentos de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo muy simple. Se ha hablado mucho en la infancia de los periodos críticos. Todos los seres humanos estamos sujetos a periodos críticos. En un periodo crítico del lenguaje es cuando hay determinada edad en que el organismo, las células, los órganos y sistemas están condicionados ya para madurar en cierta etapa. Si en esa etapa no se da este proceso madurativo o hay algo que lo lesione o lo dañe, ya no es posible recuperar lo que se está perdiendo. Ese periodo crítico influyó para que hubiese una lesión que puede quedar permanente, etc. Entonces, todos tenemos periodos críticos en la vida. Hay un periodo crítico para que un recién nacido empiece a gatear, a balbucear, a sentarse, en fin, son periodos que ya están, digamos que tipificados en el organismo y que se deben de dar en ese momento. Y si no se presentan, entonces puede haber alteraciones. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud propone en este documento esos factores que pueden ser causantes de pérdida o bien factores que pueden ser protectores para la audición en toda la etapa de la vida. Y vamos a ver algunas cosas que ellos escribieron. Aquí están los factores causales. Por ejemplo, hay factores en los que nosotros no tenemos control, que serían los factores genéticos, enfermedades como la autoesclerosis, enfrentarse a una hipoxia o asfixia durante el parto, una infección por meningitis u otro tipo de meningitis, que haya bajo peso al nacer, una bilirrubina alta, exponernos a productos químicos ototóxicos relacionados con el trabajo, el tabaquismo, morbilidades perinatales, traumatismos en la cabeza, otitis media, exposición a ruido, medicamentos ototóxicos, degeneración neurosensorial relacionada con la edad, una deficiencia nutricional.
Y todo esto ocurre a lo largo de nuestra vida. Nadie estamos exentos en diferentes situaciones de enfrentar esto. Ya hay factores causales que no dependen de nosotros, como son los genéticos, por ejemplo, ¿no? Y existen los factores de protección, que sería una nutrición materna, evitar sonidos fuertes, ya sea en el trabajo o en actividades recreativas, lactancia materna, higiene materna, protección contra lesiones en la cabeza, una buena higiene del oído, que vamos a hablar también de eso, estilo de vida saludable, vacunación y buena nutrición. Pero bueno, entonces vamos a tratar de hacer un análisis muy rápido porque es muy largo el documento de cuáles serían, por ejemplo, los factores causales de una pérdida auditiva, pero, por ejemplo, en el periodo prenatal. Pues están en el periodo prenatal estos factores genéticos que comprenden 11 síndromes, que son mucho más, pero estos 11 son como que muy reconocidos, que se asocian a la pérdida de la audición, como puede ser el síndrome de Usher, de Alport, el síndrome de Pendred y muchos otros más. Pero ¿cuál es la influencia en la audición de estos factores genéticos? Que a la fecha se han reconocido más de 250 genes que se relacionan con tipos sindrómicos y no sindrómicos de pérdida de la audición, que suelen ser de naturaleza hereditaria. Entre ellos se encuentran genes autosómicos que pueden ser dominantes, autosómicos recesivos o bien ligados al cromosoma X. O sea, la gama genética es totalmente amplia, ¿no? Y pues hay que tener consideraciones importantes, como que la pérdida de la audición genética se da más frecuentemente en niños nacidos de padres consanguíneos, que la consanguinidad pues se refiere al matrimonio entre parientes biológicos cercanos y puede asociarse a una mayor incidencia de problemas congénitos, ¿no? Otro factor causal pues son las infecciones intrauterinas, que pues son muchísimas, ¿no? Ciertas infecciones que contrae la madre durante el embarazo pueden provocar una pérdida de la audición en el feto. Y hay tanto patógenos virales como bacterianos y parasitarios, se conocen pues muchísimos. El de la toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, virus del herpes simple, en fin, todos los que ustedes ven ahí, sífilis, zika. Y la influencia en la audición, lo más habitual es que ocasionen una pérdida auditiva neurosensorial congénita que va a variar de moderada a profunda, y en algunos casos, como en la toxoplasmosis, causan trastornos del procesamiento auditivo, o sea, llegan a lesionar hasta nuestro sistema nervioso auditivo central. A veces la pérdida de la audición puede manifestarse en los primeros meses o años de vida, como ocurre con la infección por citomegalovirus. Es por ello que cuando nosotros como equipo de salud sabemos que un niño nació con estos problemas, pues tenemos que darle un seguimiento muy cercano, mínimo durante 10 años, porque quien nace con factores adversos al nacimiento tiene un riesgo, aunque no haya quedado sordo en el momento de nacer o durante el periodo perinatal, pues tiene un riesgo de desarrollar una pérdida auditiva más adelante. Y otros factores causales serían en el periodo perinatal, como sería la hipoxia o la asfixia al nacer, que pues como todos sabemos es la falta de oxigenación adecuada en el momento del nacimiento, y se manifiesta comúnmente como una puntuación baja en la escala de Apgar, que se evalúa en los primeros minutos posteriores al nacimiento. La influencia en la audición es que la hipoxia grave o la anoxia al momento de nacer provocan daños celulares irreversibles en la cóclea, con la consiguiente pérdida de la audición, y el daño pues es obviamente neurosensorial. El riesgo es mayor en los neonatos que requieren ventilación asistida por insuficiencia respiratoria neonatal. Esa es una consideración importante que hay que hacer. Otro problema pues es la hiperbilirrubinemia, que es el aumento de los niveles de bilirrubina sérica, también conocido comúnmente como ictericia. Y ustedes saben que la ictericia neonatal es frecuente y en la mayoría de los casos puede ser leve y transitoria sin secuelas duraderas. Sin embargo, en algunos neonatos la bilirrubina puede producir daños neurológicos y el sistema auditivo es sumamente sensible a ellos.
Estos daños suelen afectar el nervio auditivo o el tronco encefálico y a menudo se manifiestan como un trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. El mayor riesgo en los bebés con niveles de bilirrubina se da en aquellos que tienen niveles mayores a los 20 miligramos por decilitro. El otro problema es el peso bajo al nacer, y un peso menor al de 1500 miligramos se considera como un peso muy bajo y es consecuencia de un parto prematuro o de la desnutrición materna. El peso bajo al nacer es un factor de riesgo conocido de pérdida de la audición. Si bien el peso bajo por sí mismo quizá no afecte la audición, desgraciadamente suele asociarse a múltiples factores de riesgos como el empleo de medicamentos ototóxicos, la hipoxia y la hiperbilirubinemia que se llegan a asociar y que van a actuar en forma sinérgica y van a ocasionar esta pérdida de la audición. En ocasiones, los bebés con un peso muy bajo al nacer pueden tener pérdida de la audición conductiva debido a una otitis media serosa transitoria. Y existen pues obviamente otras afecciones perinatales que se incluye el empleo de medicamentos ototóxicos. Algunas infecciones del periodo neonatal pueden deberse a patógenos que van a ejercer un efecto directo sobre el sistema auditivo, por ejemplo la infección por citomegalovirus y la meningitis. La pérdida de la audición también puede ser el resultado de los medicamentos ototóxicos utilizados para tratar dichas infecciones. Y a veces, aunque el pediatra o el neonatólogo sabe que ese medicamento puede causar un daño permanente en el oído, muchas veces ellos prefieren valorar ahora sí que la vida sobre la función, ¿no? Entonces por eso es que a veces pues sí se utilizan, pero es obligación que estos pediatras o neonatólogos nos envíen a los audiólogos, a estos chiquitos, para que entonces nosotros podamos hacer un seguimiento de ver cómo está su audición o si estas infecciones o estos medicamentos afectaron el sistema auditivo en estos niños, ¿no? Que obviamente pues estuvieron en una unidad de cuidados intensivos neonatales y pues que tienen una mayor probabilidad de sufrir pérdida de la audición, principalmente como resultado de los trastornos subyacentes, por ejemplo, la prematurez, la hiperbilirubinemia, el uso de medicamentos ototóxicos y la exposición a altos niveles de ruido que se dan en la UCIN, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, que definitivamente estos pueden llegar incluso a veces hasta 120 decibeles, pues que pueden lesionar el oído, ¿no? Y ya en la infancia y la adolescencia, pues nos enfrentamos a lo más frecuente que ven los pediatras y los otorrinolaringólogos, que son los cuadros de otitis. La otitis incluye una serie de afecciones supuradas y no supuradas del oído que están caracterizadas por inflamación en el oído medio. La otitis media crónica se suele asociar a una pérdida de la audición, pero esta es de tipo conductivo, que puede ser de leve a moderada, debido a que la transmisión de las vibraciones sonoras a través del oído medio se altera por la acumulación de líquido o bien la ruptura de la membrana timpánica o incluso la erosión de los huesecillos, y en ocasiones puede provocar una pérdida auditiva neurosensorial o profunda si estos cuadros de otitis no son tratados de manera eficaz y oportuna por los médicos, ¿no? Y esta es una de las principales causas de visitas a los establecimientos de salud y de mortalidad, especialmente en los niños, ¿no? La mayoría de los niños van a presentar un cuadro de otitis a lo largo de su vida y ahora con estos cambios de clima y los nuevos virus o las modificaciones de los virus, pues forman parte de este problema, ¿no? Otro tipo de infecciones que pueden afectar en la infancia y en la adolescencia, pues es la meningitis, ¿no? O bien infecciones comunes en la infancia como sarampión, parotiditis, meningitis y otros patógenos que ustedes pueden estar leyendo ahí que pueden provocar una pérdida auditiva, ¿no? Como el estreptococo, el virus de la varicela, en fin, ahí tienen todo el cuadro. Aquí la influencia de estos patógenos en la audición es que el mecanismo desafortunadamente no siempre se ha estudiado bien y puede ir desde la otitis media serosa causada por la propia infección
hasta el daño auditivo. En el caso de la meningitis, por ejemplo, es probable que la propagación de la inflamación del oído interno nos provoque una laberintitis y daños en las células cocleares. Otras posibilidades es el daño del nervio auditivo debido a la inflamación o a la isquemia. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que hay que dar un tratamiento oportuno, porque además la pérdida de la audición puede variar en gravedad y la naturaleza, y esta puede ser ya sea unilateral o bilateral. Y haciendo énfasis en la meningitis, la pérdida de la audición secundaria a ella puede ser unilateral o bilateral, grave o profunda, y puede empeorar con el tiempo. Entonces es importante estar siempre pendientes de estos chiquillos, ¿no? Ya en la edad adulta y avanzada, ¿cuáles serían los factores causales que propone la Organización Panamericana, ¿no? Entonces se ha visto que las alteraciones o las afecciones comunes como la hipertensión arterial, la diabetes o la adiposidad central tienen una influencia importante para poder dañar la audición. Todavía no tenemos claro si las enfermedades crónicas conllevan una relación causal o solo hay una correlación debida a procesos biológicos compartidos. No obstante, las personas que presentan estas enfermedades corren un mayor riesgo de sufrir pérdida de la audición. Las personas con afecciones crónicas como las que les he mencionado, pues necesitan vigilancia para lograr la detección temprana y la rehabilitación cuando empiezan a tener problemas auditivos, ¿no? Otro problema pues es el consumo del tabaco. El humo del tabaco que se inhala por lo común al fumar un cigarrillo, ¿no? La exposición al humo del tabaco aumenta claramente el riesgo de pérdida de la audición. Influye porque el humo del cigarrillo influye para que la pérdida de la audición pueda deberse a los efectos oxidantes y vasculares del humo del cigarrillo o al efecto ototóxico directo que pueda afectar la neurotransmisión de los estímulos auditivos. Pero no es solo en la persona que fuma, también hay que considerar de forma importante que se ven afectados los fumadores pasivos. Cabe destacar que el riesgo excesivo de pérdida de la audición desaparece en un periodo relativamente corto tras dejar de fumar. Y bueno, esto es muy importante también porque, por ejemplo, nosotros como audiólogos, siempre que nos llevan un chiquito que tiene un cuadro de otitis media que ya hemos diagnosticado, siempre le pedimos a la familia que si hay algún fumador en casa, lo eviten, porque lo que se ha visto es que el humo del tabaco tiene sustancias que se inhalan y que hacen que el proceso para que se pueda curar un niño con otitis media se retrasa por este humo de tabaco. Y pues en la edad adulta, aunque no es exclusiva esta enfermedad en la edad adulta, porque también la vemos en los niños, es la autoesclerosis, que igual tiene un componente hereditario, y estos son depósitos óseos anormales en el interior del oído de causa desconocida, quizás se deba a factores genéticos y ambientales. Los depósitos óseos anormales van a afectar el estribo, el huesecito más pequeño de los oídos que ya vimos ahí en las láminas, pero en algunos casos también se extiende a la cóclea y pueden provocar pérdida de la audición de diferentes tipos, ya sea conductiva, neurosensorial o mixta, ¿no? Entonces hay que también tomarlo en cuenta. Y pues la degeneración sensorial en los pacientes ya seniles que tienen pues un riesgo importante con cambios degenerativos en las estructuras de los oídos que están asociadas al envejecimiento, ¿no? Pero pues hay factores de riesgo que no son modificables, que incluyen síndromes asociados a las pérdidas progresivas de la audición. También nos podemos enfrentar a una hipoacusia neurosensorial súbita, es decir, que de un día para otro se puede quedar sorda una persona, ¿no? Los tapones de cerumen también influyen. Hay personas que acostumbran picarse los oídos con cotonetes, etcétera, y pues esto trae acumulación de cera en los oídos y puede causar pérdidas también auditivas, o bien los traumatismos del oído en la cabeza
sobre todo en personas que andan en motocicletas o vehículos de 2 ruedas y que no utilizan cascos, y pues esto también va a ocasionar una pérdida de la audición. El enfrentarnos a ruidos o sonidos intensos, ya sea por motivos laborales o por situaciones recreativas o por el uso indiscriminado de audífonos para escuchar música, nos va a traer severos problemas si no modificamos esas conductas, ¿no? Los medicamentos ototóxicos, de los cuales ya hablamos, o bien algunas sustancias químicas ototóxicas que se emplean en lugares de trabajo, ¿no? O las carencias nutricionales, que aunque no está muy identificado específicamente qué vitaminas o qué minerales, sí se ha visto que carencias nutricionales pueden contribuir a la pérdida de la audición. Las infecciones virales o bien otro tipo de afecciones del oído como el Meniere, schwannoma vestibular y otro tipo de alteraciones, ¿no? Las otitis medias, de las que ya platicamos. ¿Y cuáles serían los factores de protección entonces que propone la Organización Panamericana de la Salud? Bueno, pues una nutrición materna adecuada, que haya una higiene materna también importante para evitar infecciones como lavarse las manos con frecuencia, lavar bien verduras, etc. La lactancia materna, que es fundamental y que ya muchas madres jóvenes no quieren dar el pecho a sus niños por cuestiones estéticas o por estigmas malentendidos, pero esta es fundamental. Debe de haber una buena higiene de los oídos y debemos de evitar el uso de cotonetes, no introducir objetos líquidos ni de ningún otro tipo al oído, no automedicarnos, no porque me duela el oído, pues entonces voy a hacer algo, ¿no? Entonces evitar el tabaco también, protección contra los traumatismos de la cabeza, usando casco, teniendo los cuidados necesarios, llevar una buena alimentación, cambiar el estilo o modo de vida, hacer ejercicio, en fin, adquirir buenos hábitos, vacunarnos, evitar los sonidos fuertes o intensos que pueden llevarnos a un deterioro de la función auditiva muy importante, ¿no? Entonces, ya simplemente concluyo con esta parte. Es necesario y de vital importancia promover la salud auditiva en todas las etapas de la vida. Tenemos que establecer programas de detección e intervención temprana de pérdida auditiva a nivel nacional, no solamente en los niños, sino también crear programas importantes en la edad avanzada, donde las personas tienen un deterioro muy importante y empieza a haber aislamiento social, depresión, etc. Recordar que una pérdida auditiva no tratada va a afectar la comunicación y va a dificultar la socialización, el lenguaje y el habla, el desarrollo cognitivo, la educación, el empleo, porque una persona sorda difícilmente va a tener un trabajo estable. Las personas con pérdidas de audición tienen un aislamiento social y una soledad importante que los lleva a una depresión, y la salud mental hay que cuidarla también. Yo les agradezco mucho el que me hayan escuchado y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Pues muy gentil, doctora Solís, por esta intervención, y pues si gusta pasamos directamente a alguna de las... Claro que sí, con mucho gusto. Perdón, estoy enferma y bueno... No, al contrario, pues agradecemos la disposición en esas circunstancias. Pues África Quima tiene una pregunta, dice: buenos días, doctora, ¿en qué consiste el implante coclear? ¿Lo realizan en el Hospital General? Hola África, buenos días. El implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca en los niños que nacen sordos. De hecho, por decreto presidencial, todos los niños que nacen con sordera tienen derecho a que se les otorgue un implante coclear. El Hospital General, por supuesto, que tiene un programa para implante coclear. Contamos con todo el equipo médico, todos los elementos necesarios para colocar implante. Desgraciadamente, en estos momentos, por cambios en quien se encarga de proporcionar el implante, estamos como que un poquito retrasados, pero sí tenemos un programa no solo de implante coclear, sino también un programa de tamiz auditivo neonatal que se lleva los 365 días del año en el Hospital General. Digamos que son
nuestros dos pilares más importantes, el programa de implante coclear y el de tamiz auditivo neonatal, que contamos con ellos en el Hospital General. Y su otra pregunta era que si hacíamos sí tenemos implante coclear. Y es un dispositivo que requiere un tratamiento pues quirúrgico y aparte de rehabilitatorio muy importante. Perfecto. Gloria Núñez saluda y también comenta cuál es la liga o nombre del documento que usted ha presentado de la OPS para poderlo consultar. Si gusta, la liga la podemos poner más adelante. Se la dejo al maestro y claro sí. para que lo suba. Y si no, en internet nada más es cuestión de que ustedes como que busquen ahí Organización Panamericana de la Salud, Informe Mundial sobre la Audición, y ahí lo van a encontrar. Perfecto. Josh Hoss pregunta, ¿cuál sería el manejo de un niño de 7 años con problemas de lenguaje, aprendizaje y socialización que ya se descartó patología neuronal? ¿Cabría el manejo auditivo? Bueno, pues primero habría que hacerle una historia clínica muy concienzuda a este paciente y hacer los estudios correspondientes auditivos para poder determinar si ese problema de lenguaje, que no nos dice específicamente qué es secundario o una pérdida auditiva. Todo niño que curse con un retardo del lenguaje o que tenga problemas para adquirir el lenguaje, la primer causa que debemos descartar es una afectación auditiva que esté condicionando una pérdida de la audición de etiología audiógena. De no ser así, se tendrán que buscar 1,000,000 de causas alrededor que pudieran estar condicionando este problema del lenguaje asociado con un aprendizaje, etc. O sea, primero habría que estudiar con pruebas audiológicas si tiene o no una pérdida auditiva. Si esta se descarta, hay que abordarlo de otra manera. Muy bien, pues han dejado también sus saludos Gloria Núñez, excelente plática, ampliando horizontes. Miguel Benítez, muy didáctica la conferencia. Gracias. También tenemos a Berenice Acosta. Felicidades a la doctora Solís, excelente audióloga, siempre tan dedicada a la profesión y compartiendo sus conocimientos. Pues agradecemos también a quienes han dejado sus me gusta, como el caso de Silvana, Dante, Ulises, África, Victoria Vázquez, Shari, a todos ellos pues también nuestros saludos, y pues agradecemos mucho a la doctora Solís la intervención del día de hoy. Siempre un gusto contar con usted, doctora. Al contrario, la agradecida nuevamente soy yo. Muchas gracias por esta oportunidad. Perdón, al final nos tuvimos que ir muy rápido porque pues son temas que a veces cuando uno está inmerso en el manejo de estos problemas como que se apasiona y quisiera dar información, pero yo estoy a sus órdenes en cualquier momento y ha sido un gusto compartir, maestro. Le agradezco mucho. Y gracias al público que nos escuchó. Nosotros somos los agradecidos y sin duda habrá otra oportunidad para claro ampliar algunos de los temas. Con gusto. Muy gentil. Pues de esta manera cerramos un webinario más del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Actividad, recuerden, que realizamos todos los viernes en punto de las 11 horas, horario de la Ciudad de México, y que pueden consultar incluso posteriormente en este espacio de Facebook. Se trata de una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Óscar García e Iván Ramírez. Muchas gracias y hasta pronto.